buenas noches. Hoy vamos a debatir un tema muy interesante de cómo está tratando la prensa y en particular lo que se llama la comentocracia. Es decir, aquella gente que opina, los editorialistas, los columnistas, cómo están entendiendo o no a Andrés Manuel López Obrador. Y para analizar este polémico tema se encuentra con nosotros Carlos Bravo. Carlos, ¿cómo estás? Hola, Leo. Buenas noches. Y Paula Sofía Vázquez, colaboradora de Nexos. Paula, ¿cómo estás? Leo. Muy buenas noches. Pues empecemos contigo, Carlos. Tú pues estás metido en el proyecto de periodismo del CIDE, te has vuelto un experto en los medios. Y la primera pregunta es si realmente pesa la comentocracia, ¿no? Porque muchos se la pasan, yo veo en las redes, muy preocupados por lo que opinamos los que opinamos, y luego pues yo no sé si sea tan importante, pero en fin, no sé cómo la veas tú. Tú ya eres parte, por cierto, de la comentocracia, porque ya tengo que hablar en la primera persona del plural, supongo. Ya entraste al club, ¿no? Ya está escribiendo. Es una sesión de análisis, claro. para ustedes, Exacto. Bueno, pero entonces tú tienes que ser la externa, Paula. Me parece. A ver, empecemos contigo, Nos faltó Carlos. el diván aquí. ¿De verdad es importante en México lo que opina la comentocracia? Honestamente, yo creo que no. Yo creo que no. Sí. Yo creo que hubo una época, sobre todo, digamos, en los años 80, los años 90, durante el proceso, digamos, de democratización, que sí, las voces, digamos, de los críticos, los comentaristas, tenían un peso mucho más fuerte del que tienen ahora, porque en cierto sentido eran voces que hablaban por la gente, ¿no? Cuando no teníamos un régimen enteramente democrático, pues esas voces cargaban de alguna manera el peso de esa representación o de esa legitimidad. Creo que como parte del proceso, digamos, de transición incompleta, inacabada, problemática, todos los adjetivos que quieras, esas voces han perdido ese protagonismo e incluso diría como esa majestad, ¿no? Porque realmente yo no creo que ya representen a nadie, a un sector social propiamente. Se representan a sí mismas, de pronto pueden de alguna manera coincidir con unos u otros, pero no tienen ese peso que tenían antes. Ahora, lo que también es cierto, Paula, es que pues yo veo que cada vez más hay columnistas, editorialistas en los periódicos. De hecho, yo creo que es la sección más interesante, más importante, los periódicos, las de opinión. Veo cada vez más programas de opinión, cada vez más competencia, ¿no? Este programa que va a cumplir 9 años. En fin, parecería que sí está vivita y coleando la industria de los puntos de vista, ¿no? Yo creo que la industria de los puntos de vista, sí. Yo creo que más bien lo que pasó es que se pulverizó la representación de los comentócratas. O sea, Sí. ¿a quién representaban? Pues antes una voz disidente en un periódico representaba a un montón de personas. Ahora, pues, ¿a quién representan los comentócratas? Pues cada vez a sectores más específicos de la población y por lo mismo también, en términos hablando de mercado, Sí. pues es un mercado muchísimo más seccionado en sus audiencias, ¿no? O sea, lo vemos ahorita, yo creo que la cuarta transformación trae una reconfiguración también en las audiencias, ¿no? Sí. O sea, lo vemos en los cambios editoriales que se están haciendo en los periódicos, etcétera. Es, bueno, ¿a quién le quieres hablar? Pero déjame hacerte una pregunta, siendo parte interesada en este asunto. Cuando yo escribo una columna o yo digo mi opinión, pues nunca he sentido de verdad que represento a alguien más que a Leo Zuckerman, la opinión de Leo Zuckerman. Si se les hace interesante mi opinión, pues qué bueno, y si no, pues qué malo. Pero no tienes importa. un público. ¿Eh? Tienes a tu público, tienes a tus fans y a tus haters, y eso es una decisión Eso es cierto. que se va generando. Eso es cierto, pero yo pensar que yo represento a alguien, la verdad yo nunca lo he visto así, ¿eh? No, o sea, que me siente y diga yo voy a representar tal audiencia, tal punto de vista. Pues no, yo me siento y escribo, no sé tú, pero hay lo gente que debe pienso. sentirse representada por tus opiniones. Sí, O sea que, probable, o que se siente más, digamos, cercana a mis opiniones, y también muchos que efectivamente las odian, ¿no? Sí, realmente ese es que yo creo que como los dos tipos de lectores que estamos encontrando, ¿no? Sí. El lector que te lee porque se quiere sentir representado, o porque quiere sentir que su opinión, pues está alguien con mayor autoridad que él la está poniendo enfrente, o el que te quiere leer porque tiene ganas simple y sencillamente de odiarte. Exacto.
Que hay muchos de esos, ¿no? Sí, Bueno, yo leo a son como todos, los dos por cierto. mercados. Yo, como parte de mi chamba, yo diario leo de todos. Y estás respondiendo además a veces, ¿no? Sí, claro, es parte del debate, ¿no? Y creo que esa es parte de la... A mí me parece muy saludable para la democracia eso. A ver, yo creo que hay dos cosas aquí. Sí. Una, yo creo que tiene que ver con el hecho de que, digamos, yo creo que hay una sobreoferta de opinión. O sea, honestamente, a mí, esto que Es decías tú cierto. ahorita como de... pues, las secciones de opinión son secciones amplias y que son las que lees con más... A mí me parece eso un problema, honestamente, porque creo que hay... o sea, que ese espacio que está ocupando la comentocracia lo está dejando de ocupar el periodismo. De investigación. Sobre todo el periodismo de investigación. Porque el periodismo del día a día, pues ya... El diarismo está La ahí. nota vive. Sí, el diarismo está ahí. Pero la nota ya sale en Twitter. Pero vive, incluso el ¿no? periodismo Sí, de investigación, que en México en los últimos años ha vivido un boom extraordinario, Sí. casi no se hace, de hecho, en los medios, digamos, tradicionales o Correcto, mainstream. correcto. Eso a mí me parece un problema. Sí, así Yo creo es. que debería estar ahí. En otros países lo vemos. O sea, Sí. todo el tiempo estamos enterándonos de investigaciones en el Boston Globe, en el New York Times, en el Washington Post, ¿no? Y Claro. en la prensa mexicana casi no se hace eso. Bueno, aquí hay que, la verdad, darle todo lo que se merece a los sitios de Internet, en particular Animal Político, lo que han hecho Todo es lo que es fantástico. periodismo digital ¿No? es donde Sí. está ahí la gran inversión. Así es. Y la comentocracia, curiosamente, pues cuando lo hace bien, abreva de ese Claro. periodismo. ¿no? Ah, O sea, no, claro. Es una fuente más de información para generar opiniones. O sea, Ahora, en ese sentido, déjenme ya entrar al tema, porque esta semana hubo un par de artículos de colaboradores nuestros, de Viridiana Ríos, de Hernán Gómez, diciendo que la comentocracia no estaba entendiendo el cambio de la cuarta transformación, whatever that means. A ver, Paula, y vi tú que tú tuiteaste que estabas de acuerdo. por favor. No, a ver, yo creo A que ver, venga. En un tema de entienden porque tienen comprensión para entender una oración con sujeto, verbo y predicado. Híjole, yo creo que todos, ¿no? O sea, Sí. esta frase que popularizamos todo ese sexenio de no entienden que no entienden, Sí. pues creo que ya la llevamos al extremo, ¿no? Ya es cualquier cosa que no le dé el mismo significado que le dé yo, es que no entendiste. ¿No? O sea, creo que ya estamos llegando como a ese extremo en el que hay Ok. creo que hay como tres bandos en la lectura de las cosas, ¿no? Siento que hay una metalectura de los discursos, sobre todo de Andrés Manuel, sí. O sea, ya vivimos en un juego en el que Andrés Manuel dice una cosa y los que lo detestan van a buscar todas y cada una de las acepciones en las cuales puedan sacar cosas catastrofistas. Y los que lo aman van a buscar todas y cada una de las justificaciones posibles que encontrarle a Sí. la misma frase en la que se hacen dos lecturas completamente distintas. ¿Que entienden? Híjole, yo creo que todos. Creo que más bien lo que estamos viendo ahorita es... Es la ambigüedad un de López gran Obrador. ejercicio, sí, claro. Claro, Pero que claro. así es. Sí, o sea, claro, además, claro, Andrés estoy de Manuel sí acuerdo. es. O sea, Sí. Andrés Manuel da una frase críptica y Sí. nos deja 2 semanas definiendo, puntualizando, haciendo 7 análisis diferentes y distintos sobre qué quiso decir esa frase y al final, algunas veces ni siquiera, ni unos ni otros tienen razón. Lo que logra indudablemente es robarse la agenda mediática. Sí, yo nunca No, he o sea, sabido si eso es una estrategia impresionante. muy Sí, es deliberada. deliberado, Uy, ¿no? sí, Es yo una creo que sí. estrategia muy Yo creo que deliberada sí, para yo creo poner que sí. un Sí. tema y tenernos 2 semanas hablando del mismo. Efectivamente, sea, así es. sí. Sí. Yo coincido con lo que dices. Yo diría como que a mí me parece un argumento un poco raro que 2 comentócratas digan que la comentocracia no está entendiendo a López Obrador, como de alguna manera diciendo, Sí. yo sí lo entiendo, Sí. y desde ese entendimiento digo que esa cosa un poco amorfa que es la comentocracia no lo entiende. La comentocracia no es un actor monolítico. La comentocracia somos las personas que hacemos comentario en medios de comunicación. Unos lo entienden de un modo, otros lo entienden de otro. Yo Sí. creo que o sea, a mí y me esa gusta pluralidad es lo Y también importante. son ¿no? ellos. Sí. O sea, ellos hay también, comentócratas claro. de todos lados. Sí. Esta cosa despectiva de los comentócratas, pues no, porque también hay del otro lado. Sí, me parece muy Sí, importante claro. esto que dices tú de ya asumamos la primera persona del plural. Si estamos aquí hablando en este momento, somos comentócratas. Estamos Claro, comentocreando. claro. Bueno, ¿no? pues déjame ponerlo aquí. Esta es la catedral de la comentocracia. La meca. La beca, no. Digo, es broma, desde luego hay muchos programas y qué bueno. Pero efectivamente, o sea, si te gusta esto, y yo creo que los que estamos en esto lo disfrutamos, ¿no? O sea, y creo que lo importante es que haya pluralidad en esto, ¿no? O sea, que haya distintos puntos de vista. No, pero y que no haya este recurso a deslegitimar lo que dice otro, Sí. porque no estás de acuerdo con él diciendo, lo que pasa es que ellos no entienden.
¿Tú sí? Pero, a ver, a mí yo quise traer esto y lástima, iba a estar Hernán con nosotros, ya no pudo venir, pero bueno, creo que la crítica siempre es buena. A ver, ustedes no están entendiendo. Ustedes no están entendiendo. ¿Qué? ¿Pero qué no estamos entendiendo así Bueno, en concreto? lo que pasó el 1 de julio, ¿no? Lo que representa Andrés Manuel López Obrador, Pero lo es que hay detrás. Lo que representa para quién. ¿Y en dónde? Sí, exacto. ¿Para Bueno, quién? ¿En bueno. dónde? ¿En qué A circunstancia? ver, déjame ponerlo así. Sí. Para 53% de los mexicanos que votaron por Claro. él, ¿no? Y representa un 30 cambio, ¿pero millones qué? de mexicanos, ¿no? ¿Pero qué trae adentro de cambio? O sea, yo ahorita, por ejemplo, tengo un conflicto con la gente que dice que para eso tenemos mayoría. Híjole, no para todo. O sea, que Sí. la respuesta es, pues que para eso tenemos mayoría. Híjole, no tienes mayoría para unas cosas, pero no la tienes para todo. A Es ver, que hay el mito del mandato, ¿no? Sí. O sea, que esos 30 millones de votos, todos piensan igual, todos están de acuerdo en lo mismo. No es cierto. Hay diversidad también dentro de esos 30 millones de votos. Sí. Habrá gente que quería echar atrás el aeropuerto, habrá gente que quiera que se construya, habrá gente que esté de acuerdo con la consulta. O sea, pero mira, por votos- ejemplo, regresando lo que a la decían de la comentocracia. mayoría, perdón, yo siempre lo he dicho y lo sigo sosteniendo cuando gobernaba el PAN, cuando gobernaba el PRI, ahora que va a gobernar Morena, pues las mayorías, perdón Paula, perdón Carlos, sí sirven para eso. ¿Para qué? Pues para mayoritear y para decir, a ver, vamos Pero- a sacar, tengo los votos para sacar Claro, mi pero no programa para de Pero no es Desestilar un una argumento, opinión. Leo. ¿Eh? No Mayoría, para decir desestilar yo una tengo opinión. mayoría no es un argumento. Te sirve No, para legislar, no. pero no es No, una claro. razón. Es una Es un medio. circunstancia de hecho. Sí, es un Es un instrumento. Es una circunstancia de hecho. Así Tienes es. mayoría, ¿para qué? ¿Para qué? Exactamente, qué? ¿qué estamos Y esperando? tu propuesta, aunque tenga el apoyo de la mayoría, es perfectamente opinable y criticable. Así hubiera práctica unanimidad, Sí. eso no quiere decir que no puede haber discusión o no puede haber crítico, no puede haber desacuerdo. Bueno, olvídate, se acabaría la catedral de la opinión, se Todo acabaría, ¿no? El mercado de la comentocracia se Exacto, extinguiría. exactamente. Pero ahí está el tema, ¿no? Entonces, no es que no entendamos, sino que pues estamos igual que siempre, Paula, es decir, Entendemos distinto. con distintas visiones. Sí. Es más, y yo creo que aquí hay un punto muy importante y lo pongo sobre la mesa, que es, caray, también asumamos que hay distintas ideologías, distintas maneras de ver al mundo, distintas ideas de lo que necesita el país. ¿no? Claro. Yo nada Lo más que le así- hizo mucho daño al país fue el prismo, que con esta idea de la unidad y de que todo el país, etcétera. No, Conmigo contra mí. exactamente. Sí, yo nada más ahí la única distinción que haría en si todas las opiniones se valen es si distingamos nada más por un tema de periodismo, ética, calidad, etcétera, la opinión distinta al comentario malintencionado, ¿no? A ver, o sea, lo que a estamos ver. viendo ahorita de las notas mal cabeceadas, ¿no? Que digo, no es nada nuevo, pero la Sí. nota mal cabeceada, la cita sacada de fuera de contexto, etcétera, y que además está la cita sacada fuera de contexto y toda una estrategia para generar un gran boom a esa nota sacada de contexto, dices, bueno, eso ya no se trata de una opinión distinta. Fake news. Eso ya son ganas. ¿Dirías fake news? Pues ni siquiera son fake news, es como mala leche a la hora de tratar de hacer trabajo y que además pues es mala cosa para todos, porque es mala cosa para el periodismo, porque terminas desincentivando que haya una investigación de calidad, que haya una entrevista bien hecha, que haya... Y pues también mala onda para todas las demás personas que leen la nota y dicen, ay, le están pegando a no sé quién. ¿Cuál Sí, estás creo que pensando, por ejemplo, la de Rosario Robles, la del chivo chivo expiatorio? O miles de otras que están mal cabezadas, ¿no? Sí. Esa es, o sea, sí ya tenías que leer toda la nota para decir, bueno, a ver, sí. El lenguaje Andrés Manuel en el que todo lo tienes medio que interpretar. Bueno, Somos a la los buena, talmudistas, en buena o mala leche, pero más o menos lo tienes que interpretar. Dices, bueno, pero tampoco dijo lo que no dijo, porque empezando porque la palabra chivo expiatorio no quiere decir inocente, ¿no? Sí, sí, O sea, chivo expiatorio solo quiere decir a ti te están cargando la culpa, tengas o no culpa. Sí. ¿No? Pero ya la lectura, las metalecturas de todo lo de la nota mal cabeceada, dices, es una nota que no está mal cabeceada, porque sentí que eso era lo más punch, ¿no? No, es una nota que tiene jiribilla para generar clickbaits. A ver, dos A ver. cosas. Yo creo que, en primer lugar, o sea, sí estamos en un contexto diferente, sí hay un cambio, digamos, inédito, y creo que todos, y en esto ni siquiera los López Obradoristas son excepción, todos estamos aprendiendo sobre la marcha, todos estamos tratando de entender, digamos, en tiempo real. Yo creo que nadie puede adjudicarse de alguna manera como la autoridad. Yo sí entiendo, y desde donde entiendo te digo que tú no, porque yo creo que hasta el propio López Obrador a veces no entiende.
Y pues sobre la marcha. ¿Por qué? Pues nunca ha estado en esta posición. Parte de esto que dices tú de la prensa creo que tiene su correlato también de pronto en una política de comunicación muy problemática del equipo de López Obrador. Que un día, digamos, dice una cosa en un contexto, pero otro día dice otra, que en ese otro contexto contradice la del anterior. Bueno, es la ambigüedad y aunque de López puede haber Obrador. esta disputa en términos del significado, de pronto da la impresión de que López Obrador habla de más o que no pensó bien lo que estaba diciendo. Porque hay cosas que dices que son más susceptibles de ser interpretadas con mala leche, como dices tú, que otras. Y López Obrador es un experto. Y yo creo que hay una parte ya casi que es troleo deliberado de generar ese tipo de declaraciones y de generar esa polémica y esa polarización. Es indudable es que tiene una capacidad inigualable, Sí. nunca vista en México, para Generar atención. Y la para está generar usando. atención, para generar Polémica, polémica, sí. para generar... Caray, yo nunca había visto eso. Y la está usando. Sí, claro, Sí. claro. Sí, sí, no, sí. bueno, y seguimos... Y de Armanda Argüendes, yo digo, pero Sí, no es parte y de... además lo chistoso es que la indefinición de López Obrador va generando mercados, ¿no? Como Sí, claro. como las los columnas, talmudistas, nosotros o como decíamos los en la talmudistas, campaña o- que había talmudistas, ¿no? Que interpretaban la palabra Lo que- del Señor, ¿no? No, pues sí. Pero bueno, nos tenemos que ir. Seguiremos en este tema. Es muy interesante, ¿no? Cómo está tratando. Digo, y más allá del López Obrador también, porque se quejaba, Peña Nieto se quejaba de lo mismo, que lo tratábamos mal, la prensa, que no, que no Que supieron el trabajo de la comunicar, prensa que- no es tratar bien o tratar Es mal. que no, yo creo El trabajo de la prensa es informar probablemente cosas que mucha gente, muchos actores mí sí políticos me presionas. preferirían que no se informaran. Exacto, a mí sí me presiona, yo creo que al revés, es tratar mal a los que tienen poder. Creo que debemos de ser Lo demás son contrapeso. relaciones públicas, Exacto. decía Orwell. Así es. Gracias, Paula. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Hacemos una breve pausa. Viene Luis Carlos Ugalde, a analizar si son de verdad o no las medidas de austeridad que se tomaron dentro del Congreso. Regresamos en un momento más.